Bienvenidos a mi canal. El día de hoy aprenderemos a cómo elaborar un cuadro de amortización. Pero antes de eso tenemos que conocer qué es el sistema de amortización. El sistema de amortización es una manera de realizar el pago de un préstamo, en la cual se tiene que realizar el pago de una deuda de manera progresiva a través de pagos periódicos, en los cuales generalmente incluyen capital y interés, y en algunas ocasiones seguros. Todo esto se realiza durante un plazo determinado. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta? Uno es el capital, dos, los intereses fijados y tres, los seguros cobrados por la operación. Entonces, ¿qué es la tabla de amortización? Nos señala que la tabla de amortización es un cuadro donde se podrá revisar los pagos que se establecen al momento de ser acreditado un préstamo. Generalmente esta tabla contiene datos como el monto del capital, plazo de pago, intereses, amortización, cantidad y el monto de las cuotas. Es decir, que cuando realizas una solicitud de un préstamo en alguna entidad financiera, se considera obligatorio que éste demuestre la tabla de amortizaciones, lo cual estará sujeto al préstamo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sistema de amortización? Existen tres tipos de amortización, que es el sistema francés, el sistema alemán y el sistema americano. Bien, primero tratemos de qué se trata el sistema francés. El sistema francés generalmente es un sistema de amortización que se utiliza en los préstamos hipotecarios. Su principal característica es que el pago de las cuotas de amortización es constante. Generalmente su aplicación es en los préstamos, es concedido a una tasa de interés fija, lo cual permitirá que la cuota a pagar se mantenga siempre en la misma cantidad. Ahora, ¿cómo se realiza el cálculo de cuotas en el sistema de amortización francés? Para lo cual se muestra la siguiente fórmula, en la cual A es el cuota de periódico constante, CO es el capital prestado, I es el tipo de interés anual de préstamo y N es el número de periodo. En el sistema alemán generalmente se utiliza en préstamos hipotecarios al igual que el sistema francés, pero en este caso hay una variante que es en los términos de amortización, en donde los intereses son calculados de manera anticipada, es decir, que sobre el capital vigente al principio del año o resultantes del periodo anterior. Entonces podemos determinar que el principal diferencia con el sistema francés es que las cuotas no es constante, ya que suelen reducirse a medida que se va saldando la deuda, lo cual convierte al sistema alemán en una buena alternativa si se tiene pensado para realizar pagos de manera anticipada. Además, la amortización del capital es constante, por lo cual al cumplir la mitad del plazo habrás logrado saldar el 50% de la deuda. En el caso del sistema americano, generalmente podría considerarse el más agresivo, ya que la amortización y las cuotas de cada periodo se centran exclusivamente en el pago de los intereses, por lo que el último año, además de los intereses, se deberá asumir el importe total del préstamo. Ahora, ¿cuál es el sistema de amortización que te conviene más? Para lo cual, el sistema de amortización que podría convenirte más, tienes que tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, en el sistema francés, lo que se tiene que tener en cuenta es que la amortización de capital periódica es creciente. Lo otro es que los intereses son decrecientes, dado que los intereses se calculan sobre los saldos. Y por último, la cuota total, que es la amortización del capital más los intereses, es constante. En el caso del sistema alemán, la amortización del capital es de manera constante, es decir, que el capital de la deuda va a disminuir siempre en un mismo monto. Los intereses son decrecientes, dado que se calculan sobre el saldo adeudado. La cuota total, que es la amortización de capital más intereses, es decreciente. Asimismo, la cuota total en el sistema alemán es decreciente, a diferencia del sistema francés, que es constante. Y por último, en el sistema americano, se tiene que tener en cuenta que todas las cuotas son constantes, a excepción de la última. El capital se amortiza en la última cuota y los intereses que se pagan son constantes en cada cuota. Entonces, para comprender mejor la teoría, vamos a ver un pequeño caso práctico. Bien, con respecto a los casos prácticos, el primer método a revisar es el método francés. En el enunciado nos menciona que María toma un préstamo bancario por 10.000 soles para su liquidación en 12 cuotas mensuales, una tasa de interés de 4.5% mensual, para lo cual nos solicita calcular el valor de cada cuota y elaborar la tabla de amortización, para lo cual se tiene que tener en cuenta que el valor actual es
10.000 soles, el número de periodos es 12, el interés 4.5% y no se conoce el valor de cada cuota. Hay dos maneras de calcular el valor de cada cuota. Una manera es aplicar esta fórmula, la otra manera es aplicar el extra. Para este caso vamos a aplicar a la función pago, para lo cual se tiene que tener en cuenta la tasa, el número de periodos, el valor actual. En este caso la tasa es 4.5%, el número de periodos 12, el valor actual es 10.000, pero en este caso vamos a representar con un signo menos porque es una salida, y el valor de cada cuota es 1096.76 soles. Una vez que se tiene el valor de cada cuota, el siguiente paso es elaborar el cuadro de amortización. En este caso el saldo con el que se empieza es 10.000 soles y el valor de la cuota es el 1096, que hemos hecho el cálculo con la función pago. Los intereses es el 10.000 soles por el 4.5% y la amortización es el valor de cada cuota menos los intereses, y el nuevo saldo que se calcula es 10.000 soles menos los 646. Para el siguiente mes el cálculo es de manera muy similar al primer mes. El número de intereses es el nuevo saldo por el 4.5%, el valor de la cuota se mantiene en este caso, y la amortización es la cuota menos los intereses, y el nuevo saldo sería los 9.353 menos los 675. Y para los siguientes meses se elabora de manera similar a los cálculos ya realizados anteriormente, pero en este caso el Excel nos ayuda para realizar de manera más sencilla el cuadro de amortización, para lo cual lo que tenemos que hacer es arrastrar este celda hasta el periodo número 12. Los intereses también se tienen que arrastrar, pero antes de arrastrar la celda D26, lo primero que se tiene que hacer es fijar la celda D22, en la cual está contenida la tasa de interés. Una vez fijado, el siguiente paso es arrastrar la celda. En el caso de la cuota es arrastrar, y la amortización también se tiene periodo final. Y de esta manera se elabora el cuadro de amortización, y para verificar si está correcto, el último periodo vemos que es 0, lo cual indica que no hay un saldo que es por pagar. Entonces una de las características es que los intereses disminuyen, pero por otro lado la amortización ocurre lo contrario, mientras que el valor de cada cuota se mantiene constante. El siguiente caso práctico es el método alemán, para lo cual vamos a utilizar el mismo enunciado del ejercicio anterior, pero con la variante de que el cálculo de amortización es de manera distinta al del método francés, para lo cual el cálculo de la amortización es los 10.000 soles entre el número de periodos, que es 12, cuyo resultado es 833. Entonces para el cálculo de interés es el 10.000 soles por el 4.5%. En el caso de la amortización conocemos que es 833, y la cuota en este caso es la suma de los intereses más la amortización. De manera similar se realiza para el siguiente mes, pero en este caso en Excel lo que vamos a hacer es arrastrar la celda. Al igual que los intereses se tienen que arrastrar, teniendo en cuenta que se tiene que fijar la celda de 51, que es la celda de los intereses. El valor de cada cuota también se puede arrastrar, y la amortización con el método alemán es constante. Entonces, para cerciorarnos que esté correcto el cuadro de amortización, el saldo al final del periodo 12 es 0, y la amortización en este caso son los 10.000 soles, ¿no? Entonces, por el método alemán, los intereses disminuyen, el valor de cada cuota también disminuye, pero en el caso de las amortizaciones se mantiene de manera constante. Y por último vamos a ver el método americano, ¿no? Vamos a utilizar el mismo caso práctico, pero con la variante de que el cálculo del interés es los 10.000 soles entre 4.5%. En este caso el interés resultante es 450. Entonces, para la elaboración del cuadro de amortizaciones vemos que los intereses es de manera constante,
El valor de la cuota también está de manera constante, pero una particularidad es que la amortización en los primeros periodos es cero, pero vemos que la amortización en el último periodo es 10.000 soles. Entonces, como vemos, los intereses se mantienen de manera constante, al igual que el valor de cada cuota, ¿no? Es una de las principales características del sistema americano o método americano. Entonces hemos visto las diferencias y similitudes de cada método americano, método alemán y el método francés en este caso. Si les gustó el video, dejen un like y compartir el video.